Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Documente, un programa que pretende mostrar lo mejor del panorama documental de corte social. Historias interesantes y que nos interesa conocer, de las que nos interesa hablar y de las que una sociedad debe estar informada. Son historias que nos hacen mejores, más libres, que nos animan a tomar partido, a la memoria y al futuro. Son historias que estos documentales lanzan hacia nuestra mente. Así que les invitamos a activar todos los sensores, a preparar la recogida de datos y venir con nosotros a una sesión de Documente. Veremos hoy los recovecos de una historia habitual, la lucha entre el poder empresarial y la clase obrera, la aplicación más absoluta del conocido como capitalismo salvaje y cómo los afectados tratan de maximizar los escasos medios con los que cuentan. Es sobre este último aspecto, sobre la lucha obrera, donde los gallegos de Mu Produccions ponen el foco en el documental que veremos hoy, La Bahía en pie. En este documental veremos cómo los casi 2.000 empleados de la compañía estadounidense Delphi vieron cómo en unos días perdían su trabajo y recibían una serie de promesas y un protocolo con los que podrían salvar un futuro que se antojaba acantilado. Casi 10 años después se sienten traicionados por los diversos actores que intervinieron en las negociaciones. Junta de Andalucía, sindicatos mayoritarios y Gobierno central son, en opinión de los trabajadores, los principales culpables. De esta forma viven una vida nueva, dura y movida por un afán de justicia del que no desisten. Su visión de la historia, la consecuencia de ser víctima de los intereses empresariales, la inquebrantable fe en el carácter temporal de la situación y el concepto de hermandad y lucha obrera son los principales enfoques de La Bahía en pie. Como decíamos, un documental de Mu Produccions con los que hablaremos después de la emisión del documental y que lógicamente les invitamos a ver. Me llamo Juan González Ruiz. Aprendí a leer y a escribir en un colegio público que se llama Jaime Balme, de aquí de Cádiz Capital. Cuando terminé el EGB me incorporé en un centro de formación profesional, también aquí en Cádiz Capital, San Severiano. Recién cumplió los 18 o 20 años, ahora mismo no me acuerdo, fui al servicio militar obligatorio. Hice 18 meses de servicio militar en la Marina y tal como terminé el servicio militar, pues entré a trabajar en Delphi. Delphi estaba ya General Motors, pero en 1981, la fecha tenerla siempre cogía con pinzas, pero en 1981 es cuando se instala ya en Puerto Real, en unos terrenos cerca del puente de la bahía y a partir del siglo XXI, ya entrando en el 2000, ya empezaron los problemas de que si tenemos pérdidas, que si esto no va para adelante, que a partir del año 5 años antes de 2007 ya se hablaba de que en esos 5 años habían tenido pérdidas de 150 millones de euros. El cierre llegó para todos de una forma brutal. El cierre era un cierre programado desde hacía muchos años, desde que en el 2007, en el 97 se compró una planta en Polonia, que era de la casa Daewoo por parte de General Motors, y a partir de ahí, empezando por la fábrica de amortiguadores, Delco, se empezaron a desviar las producciones. El problema llega que luego de Delco se empezaron a desviar las producciones a otra planta, a Tiki, se empezaron las producciones desde las direcciones, consecuencia directa.
No éramos rentables, ¿no? En ese momento, cuando lo anunció la fábrica, vino la Junta de Andalucía, evidentemente el comité de empresa, estaba gestionado por los dos grandes sindicatos que había y sigue habiendo aquí en España, Comisiones Obreras y UGT, se echaron las manos a la cabeza, pero después de este tiempo hemos visto que eso era una interpretación. La empresa dijo que era precisamente que llevaban 5 años con pérdidas, que no estaban teniendo carga, por así decirlo, de trabajo, que no le estaban llegando nuevos clientes, y que el sistema de producción no tenía un alto coste, con lo cual tenían que buscar la manera de equilibrar sus cuentas, con lo cual pidieron ayuda a la Junta de Andalucía, se pidió una subvención, de hecho, en el que Delphi se comprometía a mantener todos los puestos de trabajo hasta el año 2010. Pero llegó el año 2007, ese pacto se rompió totalmente y cerró. Para nosotros aquí fue un impacto duro, brutal, fue una sorpresa muy desagradable porque meses antes precisamente del anuncio de cierre por parte de Delphi Puerto Real se había llegado a unos acuerdos entre sindicatos, Junta de Andalucía y la propia empresa para establecer una serie de medidas de incentivos económicos con el objetivo de conseguir que la empresa fuera competitiva dentro de lo que era el mercado precisamente de fabricación de productos para automóvil, ¿no? Y nos encontramos con la desagradable sorpresa que a pesar de ese acuerdo que se produjo entre sindicatos, junta y empresa, nos plantean el cierre de la empresa para llevársela. Debatía en aquella época o bien a Marruecos o bien a Polonia, ¿no? Yo entiendo que Delphi no se cerró en el 2007, Delphi se cerró en el 2005, cuando el comité de empresa en aquel entonces, el comité de empresa en aquel entonces detecta que maniobras en la empresa, como es digamos, la deslocalización del laboratorio, como es el cambio de nombre de la empresa, ¿vale? Porque nos conocen por Delphi, pero Delphi cuando cerró no fue Delphi, se llamaba DASE. DASE es una sociedad unipolar, es decir, nada más que hay una empresa. Por eso no pudimos tirar nunca de los activos de Delphi de otra. Entonces, visto en esos movimientos, decidimos en aquel momento, en el 2005, que era periodo de negociación colectiva, decidimos de bloquear, digamos, el convenio. Es decir, de estabilizar el convenio, de congelar este convenio con vista de no perder cargas de trabajo y con vista de darle a esto una salida. Nunca, pero te digo también, lo mismo te digo también de que tampoco pensábamos que iba a ser un cierre, como te he dicho antes, inmediato e irrevocable. Comenzaron los hechos con el anuncio de la problemática de cierre en el año 2007, ¿no? Era antes de las elecciones municipales del 2007 y la Junta de Andalucía negaba a todas luces que pudiera provocarse un cierre, ¿no? Pero sin embargo automáticamente pasaron las elecciones municipales y entrando ya en la campaña inicial de las autonómicas y nacionales, el propio gobierno andaluz, sin asumir que existiría el cierre, prometía pues distintos proyectos de avance para que no se produjese el cierre, pero que luego cayeron en decadencia, como hemos comprobado a lo largo de estos prácticamente 8 años que vienen sufriendo las consecuencias pues todas las familias de los trabajadores de Delphi, que en algunos casos cualquiera que visite Cádiz podrá comprobar cuál es la movilización permanente y la
la ruptura de diálogo que tiene el gobierno andaluz desde hace 8 años con estos trabajadores, incumpliendo los convenios que firmaron para proyectar el avance y la recolocación de ellos mismos, ¿no?, una vez que se produjo el cierre. Fue clave que se acercaban unas elecciones. Se acercaban unas elecciones, la Junta no quería presentarse... Bueno, la Junta, el PSOE no quería presentarse a esas elecciones con la carga del cierre de una gran factoría en una provincia como la de Cádiz, que ya de por sí, que estamos hablando del año 2007, que se supone que todavía la crisis no había estallado, pero por así decirlo, la crisis en la provincia de Cádiz lleva pues 30 años, no sé. Pero no quería presentarse con el cierre de una factoría, con unas movilizaciones enormes en las calles. Entonces se sentaron sindicatos, representantes del comité de empresa y la Junta de Andalucía, y por otro lado, por así decirlo, el Ministerio de Trabajo, creo que era. Y llegaron a la firma de un protocolo que se les prometía. El protocolo, la palabra clave de ese protocolo era la recolocación. La recolocación a través de empresas que se comprometía a la Junta a traer a la Bahía de Cádiz, incluso a instalarse dentro de los terrenos de Delphi, y que esas empresas, dentro de sus convenios, se les pagaría una subvención por contratar a expersonal de Delphi. Dichos acuerdos estaban basados en 3 patas. Una era, por supuesto, la primera, trabajo, porque a cambio dejamos el 40% de la indemnización, salidas sociolaborales para aquellas generaciones que iban a ser de muy difícil recolocación, o bien un dinero de una sola vez para las personas que tuviesen espíritu emprendedor. Era requisito sine qua non el firmar el protocolo de colaboración que se firmó el 4 de julio con el cierre de la empresa. Era vinculante una cosa con la otra. Y se consiguió después, evidentemente, del apoyo social que tuvimos. Nunca en España una manifestación en un día laborable, como fue la gran manifestación de Delphi, en Cádiz llegó hasta las 70.000 personas. Eso no se ha conseguido nunca. Y se consiguió por el apoyo, evidentemente, de la sociedad, porque era una gran catástrofe el tema de Delphi, puesto que afectaba a no solamente lo que es el pueblo de Puerto Real, que ya de por sí lo ha hundido, y lo que es los alrededores, sino que afectaba a ciudades como Jerez, Puerto Santa María, Sanlúcar, Chiclana, San Fernando. Nosotros planteamos siempre y hemos apostado, por eso el tema de los terrenos de Delphi era fundamental, era el empleo. Y ya el empleo, no solo para el colectivo de Delphi, viendo ya la situación de Cádiz, sino que arrastramos desde hace ya muchos años el de que para la Bahía de Cádiz y para la provincia de Cádiz hemos estado siempre diciendo en que hemos tenido algunas críticas de algunos sectores de Cádiz, de que nosotros éramos unos privilegiados y que nosotros nada más que queríamos para nosotros, y yo creo que no, porque el traer empresas para la Bahía de Cádiz, las empresas no iban a seleccionar solamente y exclusivamente a personal de los trabajadores de Delphi, sino la empresa tenía su esquema, la empresa contrataba también a mucha gente que no tenía nada que ver, y el objetivo era de que por lo menos, o comprometer un poco, en este caso a la Junta de Andalucía, de que si venía una empresa, por lo menos un porcentaje, el que se negociara o lo que sea, que fuera por lo menos de trabajadores de Delphi, pero siempre enfocados al acuerdo que tenían firmado. Estaba el tema del empleo, que era el fundamento general del acuerdo, ¿vale? El volver a trabajar, y que hay que hacer reseña también al aval de lo que son los terrenos, que fue parte del acuerdo, ¿vale? Porque nosotros podíamos haber conseguido el incentivo, ¿vale?, de 90 días por año en el cierre, negociando con la empresa, y renunciamos, digamos, a cambio de lo que permitía en ese momento la reforma laboral, ¿vale?, con el tema de indemnizaciones, y mantenerlos activos para que sirvieran, digamos, para la reinserción laboral del colectivo. El pilar fundamental del protocolo de Delphi son los terrenos de Delphi. Peleamos a muerte por ello, porque entendemos que a medio plazo es
digamos, el escalafón para arrancar, digamos, lo que es el empleo en la Bahía de Cádiz. El problema que hemos tenido en la Bahía es que las pocas empresas que se han querido instalar en los terrenos de Delfi prácticamente la han traído los representantes sindicales. No hay ninguna nave en Andalucía, te lo digo por la experiencia que tengo, que recorre Andalucía, que tenga esa capacidad energética. Es decir, cualquier empresa, incluso Acerinox, que la tenemos abajo en Algeciras, tiene menor capacidad energética que la que puede generar esa planta. Es decir, que cualquier empresa se puede instalar, de cualquier tipo. A través de esas empresas que se iban a instalar, pues se crearía, digamos, un cinturón de empresas auxiliares que siempre están alrededor de las empresas, digamos, más matrices, y que eso, que se conseguiría generar, me parece que la intención era de crear 4.000 puestos de trabajo. Estamos hablando de una multinacional donde en este caso, unos directivos se ponían en contacto con nosotros, y más tarde ya, cuando ya se fue más o menos medio fraguando un poquito el tema de esa posible instalación aquí en la Bahía de Cádiz, el tema era concretarlo con la Junta de Andalucía. Ahí donde nosotros creemos, y lo hemos dicho públicamente, donde encontró el gran escollo de no poderse ubicar en la Bahía de Cádiz. Ese terreno está en ley concursal, hay que comprarlo, un precio ridículo. Y tú ves que hay movimiento de esas empresas que se tenían que haber instalado aquí, que resulta que se han ido a otras provincias por intereses propios particulares de los políticos. Al final eso queda en el aire. Es decir, cuando estas organizaciones políticas llegan al Parlamento, que es donde lógicamente se guisa o se le da forma a estos conflictos, pues parece ser de que el sillón generará patologías de demencia senil, porque no se les olvida. Si a mí me han engañado diciéndome de que deje la mitad de mi indemnización, porque ellos, con eso, más las ayudas, van a solucionar no solo mi problema, sino el de la Bahía y el del futuro de la Bahía. Y yo he dejado ahí, en mi caso, 160.000 euros. He dejado 80.000 euros, a mí me han robado 80.000 euros. Pero no solo que me hayan robado económicamente, me han robado la dignidad y me han robado los peores años que hay en la vida. Porque a mí, cuando me despidieron, yo tenía 44 años. Y vuelvo a repetir que me ataron de pie y mano. Y tengo ahora 52. Y con 52 años y la experiencia que yo tengo, soy capaz, y como yo, la mayoría, por no decir todo, de mis compañeros, somos capaces de ir a la luna y volver sin problema, porque estamos preparados tecnológicamente. Yo creo que los términos los conoce bien tanto Zapatero como Chávez, que fueron los que los mítines de la campaña electoral dijeron que no iban a abandonar ni iban a dejar tirados a los trabajadores de Delfi, que por cierto también los conocerán los propios trabajadores porque estaban presentes animando a Zapatero y a Chávez en los mítines de la campaña electoral. Con Manolo Chávez estaremos reunidos con los trabajadores de Delfi. Para ratificar el apoyo, para darles tranquilidad, porque quiero hoy repetirlo como dije en el Congreso de los Diputados. No voy a fallar a los trabajadores de Delfi ni a la Bahía de Cádiz, que tienen el derecho a la esperanza de empleo, de progreso y de futuro. La tasa de paro de la provincia de Cádiz, la tasa de paro de la Bahía de Cádiz y la tasa de paro de ciudades como Cádiz, Puerto Real, San Fernando, son tasas de paro que simplemente son un insulto. Actualmente, por ejemplo,
en la provincia de Cádiz hablamos de un 40% de paro, incluso 43%, un 43%. En ciudades como Puerto Real, y eso estamos hablando de 30 y pico, 40. Hay municipios, por ejemplo, como el que estamos, que es Barbate, que hablamos de un 60% de paro. Si nos atenemos, por ejemplo, a los datos de la Organización Mundial del Trabajo, encontramos que, por ejemplo, tenemos una tasa de paro superior a la Franja de Gaza, por ejemplo, a países como Haití, incluso, que tiene un 40%. Y solamente, por ejemplo, hay 3 o 4 países, entre ellos Burkina Faso, que tienen una tasa de paro superior a la de Barbate, en todo el mundo. Y hablamos de zonas de guerra, zonas de no sé qué, y eso estamos hablando en Cádiz, que es el principal problema, que no viene de la crisis económica, es un problema estructural, no coyuntural, por una cuestión de inmobiliaria, como ha pasado, ¿no?, por así decirlo. Todo esto obedece a un proceso más amplio de decisiones que no se toman ni siquiera en España, sino que se toman en la Unión Europea. Y que le han otorgado al sur de España, a España como país, al sur y Andalucía más, un papel de servicio, un papel del sector turístico y del sector servicio, que es incapaz de generar toda la mano de obra que necesita esta tierra. Comisiones planteó la dinámica del acuerdo, todos vimos que era una cosa que era factible, no solo para nosotros, sino por el tema de revitalizar la provincia, el empleo en la provincia. Lo que pasa que después los acontecimientos han sido otros. Entonces, de ahí es como ha ido, digamos, el desprestigio, por decirlo de alguna manera, ¿vale?, del crédito de comisiones dentro del conflicto, ¿vale?, por los acontecimientos que han venido después, de que, hombre, el tema de, por ejemplo, de las contrataciones que ha habido, que eso vino a través del Plan Bahía Competitiva, ¿vale?, que en principio estaba previsto que iba a generar 4.000 empleos en la provincia, y se destinaron unos recursos, ¿vale?, de 1.600 millones de euros que se han dilapidado, se los han fundido, y realmente aquí lo que se ha creado de empleo a través de ese plan ha sido un 10% de las previsiones que se plantearon. De hecho, aquí nos encontramos nosotros, ¿vale?, que éramos los prioritarios dentro de ese plan. Nosotros éramos los prioritarios en acceder a la reinserción laboral. Y, sin embargo, hay 600 personas en el colectivo que todavía no han tenido esa recolocación. $5.000 puestos de trabajo, otros hablaban de 2.000, que era el grueso de tal, pero no había una cifra, sino era más traer empresas capaces de asumir y reindustrializar una bahía que se había, con los astilleros que estaban en horas bajas, que siguen estando, aunque este año ha cogido un poquito más de fuerza, pero los astilleros ya estaban, los astilleros nacionales de Navantia, ¿no?, que quiero o no, siguen siendo empresas con participaciones públicas. Son empresas prácticamente públicas, y no andaban por su mejor momento, y reventaba, por así decirlo, estaba reventando ya la crisis económica esta que llevamos viviendo desde hace varios años. El conflicto supuso para la Vía de Cádiz, digamos, una bomba en la cual estábamos, el cierre de Delphi era no solamente la destrucción de 4.000 puestos de trabajo, sino, digamos, la mesa de que estallara la gente de Cádiz.
De hecho, tuvimos varias manifestaciones en las cuales el apoyo era inmenso. 50 y 60.000 personas en Cádiz, de los lados, de astilleros de todas las empresas, porque era eso. Era una mesa que iba a aprender Cádiz, de lo que necesitábamos ahora y necesitábamos antes. Pero ¿qué hicieron? Echar un barco de agua sobre ese conflicto y diluirlo. Mientras que cualquier parado puede coger su caña, irse a pescar o irse a la playa a tomar el sol, aquí en Cádiz o en cualquier punto de España, los trabajadores de Delphi tenían que ir a un aula, sentarse de 9 de la mañana a 3 de la tarde y cada 2 o 3 horas tenían un control de firma. Cuando llegó el momento, lo que hicieron fue atarnos de pie y mano. Hacer que cobráramos nuestro desempleo, que en nuestro derecho estábamos. Evidentemente, una persona que está cobrando su desempleo es libre, o de quedarse en su casa, o de buscar trabajo por su cuenta. Ellos nos dijeron que no, que habíamos firmado un protocolo, el cual nos habíamos comprometido a formarnos para las nuevas empresas que iban a venir. Entonces digo, bueno, pues venga, vamos. Partiendo de la base que estoy cobrando mi desempleo, mi derecho a cobrar mi desempleo, accedí a hacer lo que ellos dijeron. Y lo que ellos dijeron era, montaron 5 centros en lo que es la comarca de la Bahía de Cádiz, San Fernando, Jerez, Puerto Real, Cádiz, ¿vale? Me montaban todos los días atado de pie y mano, porque si no era así, me sacaban del protocolo, me montaban en un autobús y me llevaban donde ellos habían dispuesto esos cursos. La sorpresa fue que cuando llegamos a los cursos y vimos la categoría y la forma en la que dieron los cursos, nos quedamos anonadados. A mí me dicen los monitores de Airbus que yo tengo más formación que ellos, que tengo más cursos realizados que ellos, que llevan 30 años en la empresa. Digo, bueno, mira, yo estoy pendiente de homologación y si hay una oferta de empleo, acordaros de mí. Ver mi aptitud y mi actitud diaria en clase. Nos conocemos desde hace 5 años porque me he encontrado los mismos monitores en varias entidades diferentes y saben que estoy perfectamente formado. Entonces, es una incongruencia total el hecho de que personas que estamos en desempleo desde el 2007, o sea, 8 años, no podamos optar a un empleo porque la Junta de Andalucía no realiza la convocatoria de homologación. Los dineros no estaban para prejubilaciones, los dineros no estaban para otro tipo de tanta formación. Los dineros había que haberlos enfocado en principio de atracción de empresas. Ese es el primer objetivo. Y la formación, ya que usted iba a dar tanta formación, o como dice que estamos los más preparados del mundo mundial, por lo menos haber culminado, si no en un máster, en una homologación, que es lo que actualmente las empresas demandan. Te hablo de sectores, como puede ser, por ejemplo, del sector de Navantia, como el sector aeronáutico, como otros sectores, que lo que piden es que el tío esté homologado y porque eso te da una seguridad a la hora de contratar, ¿no? Y si hay que dar una formación, como dicen ellos que hace falta, para reconvertir al personal, que sea una verdadera formación, no para enriquecerse 4 desgraciados que se han enriquecido a nuestra costa y a costa de los gaditanos. Estamos viendo todo lo que está saliendo. Nosotros nos han tasado siempre de privilegiados, de esto, del otro. Nosotros no somos privilegiados, nosotros somos trabajadores que nos han hundido. Nosotros queremos trabajo, y trabajo para mí y para mis hijos. Es lo que queremos, trabajo. Lo que la CGT quiere es trabajo, y lo que firmó la CGT en Sevilla fue trabajo, empleo. Y tú lees todos los protocolos que hay y empieza con el mantenimiento de empleo y creación de empleo. No cursos, ni pagas, ni esto, lo otro. Lo que crea riqueza en un sitio es la industria, crear industria. Están encargados de llevársela. En otros sitios luchan por su industria. Aquí no.
aquí se le pone un camino de rosas para que se vaya. Me subo un escalofrío, de verdad. Pues será porque soy pobre como una gallina clueca, pero 105 millones de euros. Estos son datitos que al final la suma total, estamos hablando de que en cuestiones de ayuda, no sé qué, el otro día se levantó el sumario de Mercedes Alaya, de las juezas que lleva el tema de la formación y de los ERE, y son 3.015 millones de euros. 3.015 millones de euros que están sin justificar. En cursos de formación, dentro de esos 3.005 millones, en cursos de formación, 700 y pico. 700 y pico millones de euros. Y en formación en la Bahía de Cádiz, en la provincia de Cádiz, 260 y pico millones de euros sin justificar. Que haciendo unos cálculos más o menos daría para pagar la carrera completa con todos los gastos de profesores, de matrícula y todo, a 5.000 jóvenes. Yo he hecho mi curso de Delphi por la mañana, en otra población distinta de donde resido, regreso a casa a mediodía y me desplazo a otra población para hacer el otro curso. O sea, yo salía de mi casa a las 7 de la mañana y volvía a las 11 de la noche. Así un mes y otro y otro y otro. Así he acumulado 6.000 horas de cursos de formación. La sensación que han dejado los cursos es que en definitiva se ha gastado un montón de dinero que no ha servido para nada. Es decir, porque los cursos que se han dado no se han homologado, las personas que han dado los cursos no tienen homologación en soldadura, ni en electricidad, ni en electrónica. Y viendo cómo está el mercado laboral, si no tienes un título que te pueda, una homologación que te pueda abrir una puerta, difícilmente vas a conseguir un empleo. Además con la cantidad, o sea, con la edad que tienen ya la mayoría, ¿no? Que algunos están rozando los 50, incluso algunos pasan de 50 años. Con el tema de los cursos de formación ha habido una serie de detenciones a nivel de Andalucía. Ya te digo, te pongo un antecedente, jamás los sindicatos hemos tenido acceso a la formación de Delphi. Ni hemos tenido acceso a la financiación, ni a la organización siquiera. Nunca, siempre nos han venido impuestos. El caso es que era difícil acceder a hacer un reportaje de los cursos, por ejemplo, que estáis dando. Eran los propios extrabajadores de Delphi los que se ponían en contacto con los medios de comunicación para decir, estamos haciendo el tonto aquí. Nos están haciendo perder el tiempo y encima esto no nos va a servir de nada. Nos contaban pues visitas al zoológico de Jerez, veían películas. Muchos me contaban que se sentaban por la tarde mientras el profesor estaba tal y se ponían con sus portátiles a ver películas o a meterse en internet o a estar no sé qué. Fueron hechos como un poco como a lo loco. De hecho, muchos de esos se impartían a través de empresas del que era consejero de Hacienda de la Junta de Andalucía, que era Ángel Ojeda, que también ha sido detenido, está acusado de malversación, que era el exconsejero de Hacienda, que tenía unas empresas de formación que eran las que llevaban esa formación, le pagaban, también a través de los locales donde se impartían, pues había un sobrecosto de locales de 450 euros que costaban a 4.500 euros del tirón. Material, profesores, todos los profesores mismos también denunciaron en muchos casos esos cursos de formación porque no tenían sentido. Y ahí se quedaron, de hecho no ha servido para nada. Creo que no hay un extrabajador de Delphi que haya conseguido un empleo gracias a esos puestos, a esa formación. Entonces, esto conlleva a que los trabajadores van cayendo. Unos se recolocan, otros se jubilan, otros desgraciadamente se ponen enfermos, otros fallecen. Entonces, los que van quedando los compañeros al final de la cuerda, pues están en la miseria. Gente que estaba trabajando con 37, 38, 40 años, que lo ha cogido con su hipoteca, con sus hijos, con tal, y no tienen para dar de comer. El conflicto de Delphi son ya 8 años lo que ha cumplido el 22 de marzo, entonces eso ha tenido ya un desgaste no solo a las formaciones políticas, sino a la ruptura unilateral que ha hecho la Junta de Andalucía de este colectivo hace 2 años, ¿no? Desde septiembre de 2012, que rompió unilateralmente las relaciones con este colectivo, y anteriormente ya pues se estaba viendo ya que estaba perdiendo fuelle, estaba perdiendo, podríamos decirlo, adicto el conflicto de Delphi con el tema de la sociedad. Nosotros nunca nos hemos negado al diálogo y conocemos perfectamente cuál es el problema porque hemos tenido la ocasión
de haber tenido innumerables reuniones con este colectivo, con los representantes de este colectivo, con el objeto de abordar precisamente su situación de carácter personal, ¿no? La Junta de Andalucía tenía que garantizar el empleo, la recolocación de todos los trabajadores de Delfi. Yo lo dije antes, la realidad es que solo se ha encontrado recolocación para 100 y algo de trabajadores, los que han estado en Alesti. No ha habido política industrial activa en la Bahía de Cádiz y es el gran fracaso de la Junta de Andalucía, el gran fracaso que da como consecuencia esta situación. Un colectivo muy maltratado en la Bahía Gaditana, entre otras cosas porque el Partido Socialista, cuando decide en el año 2010 prácticamente romper los esquemas de apoyo de esos acuerdos, se preocupa muy mucho de dejar caer a los trabajadores de Delfi en la opinión pública. A medida que fue pasando el tiempo, no sé cómo explicarlo, pero empezó a salir la palabra son unos privilegiados. Me aventuraría a decir que puede salir de la propia Junta de Andalucía. Pues empezó a soltar pues, las cifras que le estaba costando los de Delfi, los ciudadanos de a pie, con la crisis ya mordiéndole el cuello, pues veían, pues que los de Delfi son unos privilegiados porque le han dado esto, le han dado curso y siguen llorando. Mira cómo siguen llorando, no sé qué, pero, pues yo me he quedado parado y a mí no sé qué, a mí... Pero es que ellos tienen un protocolo firmado, real, firmado, y tendrán que luchar por dar cumplimiento a ese protocolo. Ellos sufrieron la deslocalización de su empresa. El momento cuando ellos se pusieron en su lucha, consiguieron un protocolo, consiguieron concertar con la Junta de Andalucía, con los sindicatos, una serie de actuaciones para su beneficio, evidentemente. Pero se quedaron sin empleo. Yo no sé, yo conozco a muchos que están ahora mismo que no han sido recolocados, que incluso ya se les están quedando sin prestaciones, muchos se han quedado ya sin prestaciones, pero en breve se van a quedar todos sin prestaciones y de privilegiados tienen poquísimo, pero poco, de verdad. Nos tildaron de privilegiados, porque éramos unos parados privilegiados. Y yo no soy privilegiado. En principio, estoy cobrando mi desempleo. A mí no me han dado nada, simplemente estoy cobrando mi desempleo, estoy atado de pie y mano y he dejado la mitad de mi indemnización porque tanto el gobierno que mandaba, que era el Partido Socialista Obrero Español, y los sindicatos mayoritarios, que era UGT y Comisiones Obreras, fueron los que me dijeron que tenía que hacer eso. Ese fue el primer engaño. Y encima me tildan de que soy privilegiado. Y yo lo que quería era un trabajo. Y lo que seguimos reivindicando es un trabajo. Yo, lógicamente, ¿cómo me puedo sentir? Yo estoy físicamente, primero psíquicamente desgastado y me consta de que me está repercutiendo en órganos vitales porque es un no dormir, es mucha impotencia. Un compañero en el 2012 en Puerto Real que se cortó las venas, desesperado porque con 400 euros no puede vivir un matrimonio y 4 hijos, está vivo, pero en el 2013 otro compañero que entró conmigo en la empresa, procedente de Astilleros Españoles, como yo, entró en el 25 de noviembre de 1986. Bueno, pues este compañero me dice, Miguel Moreno se llama, me dice que lo ve todo muy negro, que no ve futuro, que está desahuciado, que su familia le ha abandonado, que tiene enfermedades físicas y mentales y que está pensando seriamente en suicidarse. Yo le comento que no lo haga, que vamos a salir de esta, que vamos a tener un futuro próximo y estable, y aquí en la Bahía de Cádiz. Y desgraciadamente, el 12 de octubre de 2014, el compañero Miguel Moreno apareció muerto, abandonado en la calle de San Fernando, donde vivía, abandonado como un perro.
Y estos 500 que la habéis conocido, que están encerrados en el edificio de los sindicatos, pues se sienten bastante defraudados con todas las formaciones políticas, con todas las administraciones públicas, incluidas ayuntamientos, incluidas diputaciones, incluida Junta de Andalucía, incluido el Gobierno Central, y con todos los sindicatos, exceptuando quizás CGT y USO. Y bueno, yo a día de hoy me veo de que yo con 426 euros no puedo vivir, no puedo mantener mi planificación. Y vuelvo a repetir, con el agravio comparativo de que hay compañeros míos que yo me alegro. O sea, no es que me alegre, es que le han dado lo que se firmó en su día. Lo que se firmó. Con ellos han cumplido y conmigo no. Entonces, yo a día de hoy lo único que me da fuerza para seguir para adelante es el venir aquí, juntarme con mis compañeros, el venir aquí y decir, bueno, pues vamos a reunirnos para mañana intentar hacer eso. Pero que sí es bien cierto, y ahora me voy a atrever a hablar por mí y por mis compañeros, que nos sentimos solos y traicionados principalmente por los agentes sociales, es decir, comisiones obreras y UGT. Yo entré en Delphi, pues mi padre trabajaba en Delphi. Mi padre entró en el año 82 y yo entré en el año 87. Y mi padre era de la UGT. Y me apunté a la UGT. Porque mi padre era de la UGT. Yo no entré allí y te apuntaba a un sindicato cuando entraba. Y me apunté a la UGT. Entonces vino un compañero de la ejecutiva, un secretario general que había antes allí, y me dijo, Antonio, ¿por qué no haces un favor? Como tú eres conocido, te vienes en nuestras listas, te ponemos el 11 o el 12. Yo no quiero. Y así fue, me pusieron el 9, creo que fue. Bueno, pues sacamos delegados, 6 delegados, 7 delegados, no me acuerdo. Yo no entré, pero por problemas, alguno dimitió, iba hasta que llegué. Y ya me llegué, me impliqué y aquí estoy. Llevé la comisión de producción durante bastantes años, hasta el cierre de la factoría. Y aquí estoy. Soy una persona de las que pienso de que si te comprometes, tienes que cumplirlo. Desgraciadamente, mi padre hace poco que nos dejó. Y era una de mis promesas, porque mi padre cuando se jubiló en Delphi ya conocía todo aquello. Y cuando yo me metí en este follón, una vez cerrado, de que iba a liderar este tema y que iba a encabezar este tema, lo primero que me dijo fue, ¿sabes dónde te metes? ¿Sabes dónde te metes? Yo conozco con el ganado que vas a estar, porque se llevó muchos años allí. Y lo único que te pido es que por la misma puerta que entres, sal. En el momento que te salgas por la puerta de atrás, te llevarás escondido toda tu vida. Y mi padre era sindicalista. Y esto es lo que he hecho. Hay veces que cuesta mucho trabajo salir por la misma puerta, porque lo que le tienes que decir a la gente no gusta, pero es la verdad. Tú a la gente siempre tienes que decir la verdad. Hay veces que la verdad gusta y hay veces que la verdad duele, pero la verdad es la verdad. Entonces no consigues nada engañando. Hay veces que en las comisiones hemos tenido que salir aplaudidos y hemos tenido que salir no escortados, porque jamás voy a permitir que me escorte la policía delante de mis compañeros, ¿vale? Pero sí criticado y sí... Pero la cara hay que darla siempre. Cada uno estaba en su casa, uno en Puerto Real, otro en Cádiz, otro en San Fernando, otro en el puerto de Santa María, otro en Jerez. Esto cada uno por su lado y se dieron cuenta de que nos han vencido, porque somos cables sueltos. Y empezaron otra vez y se unieron y dijeron, nos encerramos. Y llevan 1 año y 3 meses encerrados. Decidimos, viendo la postura o actitud de los partidos políticos y de los sindicatos,
hacia los que quedamos el colectivo, de que era dejarnos en el olvido y descartarnos, pues decidimos hacer un encierro, lógicamente, en la joroba de los que supuestamente nos tienen que sacar de a donde nos han llevado. Estuvimos dos noches durmiendo en cartones en la parte de las escaleras, en los huecos de las escaleras. El 80% de mis compañeros que están aquí, el que no le han pedido el carnet, lo han arrestado, y el que no ha visitado el calabozo 2 días. El segundo día recibimos la visita de la Policía Nacional. Bueno, y esto cuando algún sindicalista no los denuncia, que ya es cuando yo me he hecho la mala cabeza. Fue mandada por alguien del edificio, por algún sindicalista del edificio, para intimidarnos y hacer que desalojáramos el local. Algún sindicalista de algún colectivo muy concreto denuncia a los propios obreros que siguen 8 años después luchando por su empleo. A lo que a nosotros nos dio más fuerza, ¿no? Y más, porque estábamos viendo que nuestros actos a ellos les dolían. El sindicalista que tendría que estar al lado, que es el pacto que se firma cuando el famoso cierre de Delphi, donde hay 4 sindicatos unidos. La tercera noche, gracias a un compañero del sindicato CGT, Agustín, que por iniciativa propia, un compañero que tristemente falleció y que siempre estuvo al lado nuestro, y que de iniciativa propia nos dio la llave para desentar y ser más humano el acto que nosotros estábamos haciendo, ¿no? Lo tienen que seguir haciendo los prejubilados. Otra cosa, vamos a ver, el tema del banco de alimentos... Una de las protestas que tuvimos los prejubilados por una serie de circunstancias, pues un compañero que manifestó que se había enterado que había compañeros nuestros poco menos que recogiendo comida ya en los contenedores de la basura. Entonces nosotros, que a lo mejor somos un poco... Esto yo lo estoy contando, pero detrás, junto a mí, hay mucha gente, no solo organizando, sino recogiendo en Chiclana, en Puerto Real, en San Fernando, en todos los puntos de la bahía. Esas recolectas de alimentos las recogen y se depositan, lógicamente, en la casa de uno. Y los más necesitados pues se inscriben a una lista y todos los meses pues se les da de los productos que se entregan, pues se reparte y se les dan para que tengan esa forma de resistir. Hacemos un llamamiento a todas las personas que puedan del colectivo, sean jubilados, recolocados, tal, sin mirar ni afiliación, ni ideas políticas, ni nada. Solamente miramos que los niños tienen que comer. O cuando llega el principio del curso escolar, que los niños tienen que llevar lápices. Y hacemos una recogida, y esa recogida se centra en un punto, y hacemos un reparto según la unidad familiar. No es lo mismo una familia con 2 hijos que uno que no tenga. No es lo mismo una familia que no ingrese nada a uno que la mujer pues esté trabajando y gane 300 euros. Hay que estudiarlo todo, ¿vale? Entonces es muy difícil. También tenemos la problemática de que si hay 50 familias no hay 50 cajas de leche. A lo mejor hay 46. Y aparte, pues abrieron una cuenta solidaria porque hay personas que son más a darte los 10 euros o los 5 euros, lo que sea, algo en metálico, que no ir al supermercado y comprar porque, bueno, me imagino que dirán, bueno, y qué sé yo, qué es lo que hace falta en esa casa. Y de esa cuenta solidaria, pues los meses que no se recogen muchos alimentos, pues se repone, se coge dinero de ahí y se repone con idea de hacer un reparto equitativo. O sea, que si se da aceite, pues que los necesitados, todo el mundo tenga aceite, si se da, en fin. Poco a poco pues hemos ido aprendiendo porque, entre otras cuestiones, aquí muchos de los niños que hoy están sin poder desayunar dentro de todo lo que es el país, ¿no? Que hay tantos, pues lo hemos conocido nosotros cuando sus padres estaban en la barriga de la madre, estaban embarazadas. Ten en cuenta que ha sido una plantilla que ha estado muy unida durante muchos años. Aquí en Cádiz hay un local que el PSOE irónicamente lo
Su letrero o lo califica como Casa del Pueblo. Y la verdadera Casa del Pueblo ahora mismo es esta. Nosotros estamos ocupando esto, pero esto es de todos los colectivos de Cádiz o de la provincia que necesiten reunirse, necesiten cualquier cosa. Lo tenemos abierto a ellos. Si no fuese por las organizaciones, tanto sociales como sindicatos, porque tenemos el sindicato del SA, Sindicato Andaluz de Trabajadores, con su rama del 22M, que sí que son... Es una organización que tiene, no me atrevo a decir todo el mundo, pero sí que tiene una persona con mucha calidad de conciencia y están ahí, nos apoyan a nosotros, apoyan a unas compañeras que hay en Puerto Real manifestándose, lo mismo apoyan a lo que es la Asociación de Parados de Cádiz, todo lo que sea cuestiones laborales o sociales, sí que están ahí. Tenemos a las compañeras Mujeres del Sur, que son 7 o 8 mujeres que no tienen ningún tipo de inconveniente en pegarse las 24 horas del día consiguiendo alimentos, cocinando dichos alimentos y distribuyendo dichos alimentos, que creo que es una labor que... Y además de forma altruista, que no tiene una procedencia religiosa, ni son gente de un barrio muy humilde de aquí y que lo hacen por conciencia. Que es un comedor del Cerro El Moro, que lo conforman varias mujeres. Fue como empezaron ellas, como hobby. Empezaron en un taller de costura y poquito a poco, por un día les dieron por cocinar. Y era un día que estaba lloviendo por lo visto y se acercó una chica que no tenía comida, todo mojada y llorando de que no tenía para darle de comer a sus hijos. Entonces estas mujeres decidieron darle lo que habían hecho, que normalmente se los comían entre ellas, a esa chica. Y poquito a poco pues se enteró una a otra y poquito a poco pues se fue llegando a todo el mundo y actualmente son cerca de 160 personas, un montón de familias que van allí 3 días a la semana que les dan la comida. No es comedor de que van allí, simplemente van las familias con los tapes y se llevan la comida para comerse en su casa, por lo menos para que sea un poquito más digno y coman todos juntos en familia. Desgraciadamente, no voy a decir gracias a eso, pero sí desgraciadamente, a través de estas organizaciones en Cádiz hay un porcentaje considerable de personas que por lo menos comen una vez al día. Y aparte también damos de desayunar, a cerca de 70-80 niños que no tienen para el desayuno, que es el alimento más básico del día, y los colegios de momento no se lo proporcionan. Entonces, pues, ayudamos lo que podemos para que esos niños tengan algo. Que no entiendo yo para qué tantos estamentos, ni tantos cargos públicos, ni tantos políticos, cuando en realidad tiene que ser el ciudadano de pie el que sostenga o amortigüe una necesidad tan elemental y tan básica como es el agua, la luz o el tener un plato de comida. De este conflicto lo que me ha demostrado es que yo teniendo compañeros, teniendo auténticos desconocidos en la fábrica que no los conocía, que en una fábrica de 2.000 personas hay cambio de turno y departamento, pues para mí eran auténticos desconocidos y el conflicto los ha hecho amigos y compañeros. Y yo, compañeros que tenía allí y amigos, ahora son unos auténticos desconocidos. Las circunstancias han cambiado y cambian a las personas. Yo agradezco a todos los compañeros que colaboran, ayudan, recogen, organizan, reparten, porque la necesidad es muy grande, hay muchas familias, hemos llegado casi a 70 familias. La situación fluctúa, si algún compañero encuentra un empleo un mes, menos recoge alimentos, nos llama, aquí yo que no necesito alimentos, dárselo a otro compañero. Y la solidaridad ha sido lo único bueno que dentro de todo esto se ha podido echar para adelante. Yo el apoyo que yo siento por todas las personas, todos los colectivos que hay aquí, para mí es lo más grande. Porque yo siendo de Puerto Real y que venga un colectivo
que es de Cádiz, de desempleado de Cádiz, a apoyarnos a nosotros, para mí eso es muy grande. Pues aquí está pasando que hay 2 mujeres que no han entrado en unos puestos de trabajo, 3 meses miserables de trabajo, en una bolsa que ofrecía el ayuntamiento para personas con situación, digamos, difícil, con cargas familiares, y al final pues se ha hecho una baremación que han entrado, por ejemplo, 4 miembros de una misma familia, pero mujeres como Magdalena, que tiene 3 hijos, o Mercedes, que tiene 2, no han entrado. Entonces ellas iniciaron una protesta. Magdalena empezó una huelga de hambre que ha mantenido durante 15 días, protestando por esa baremación y por no haber entrado, pero también exponiendo su situación, ¿no? Su situación de casi de exclusión, porque está a punto de ser desahuciada de su casa, sobrevive ella con 58 euros, eso no es forma de sobrevivir. Mercedes con 200 euros, esos son sus únicos ingresos. Nosotros como Sindicato Autónomo de Trabajadores consideramos que bueno, lo que ya se ha dicho de que la unidad de las luchas es la única manera de ir acumulando fuerzas para realmente intentar hacer un proyecto de vida distinto del que llevamos ahora. La desunión está clara, pero la desunión la provoca el sistema, la provoca los que se agregan a seguir los pasos que les ofrece el sistema, como en este caso los sindicatos mayoritario. También somos conscientes de que el sindicalismo realmente existente es complejo porque la precariedad laboral es tan tremenda. Los trabajadores no están concienciados porque los trabajadores se han acostumbrado a delegar. Los trabajadores, la izquierda que se ha impuesto es de carácter marxista. Y lo que nos han dicho tanto políticos de izquierda como sindicalistas de izquierda, lo que le han dicho a los trabajadores es que solamente tienen que votar. El nivel laboral, con las reformas tras reforma tras reforma que han hecho el PP y el PSOE desde que se han tenido las directrices de la Unión Europea y tal, cada vez más fuerte, es imposible hacer un sindicalismo de defensa realmente del trabajador porque está absolutamente vendido. Que el trabajador se ha acostumbrado a delegar, el trabajador no participa, no ha participado de la gestión de la lucha, y quien no lucha termina sin creer en la lucha. Para creer en la lucha hay que tener la experiencia de que luchando se consiguen objetivos. Pues tenemos que hacer el sindicalismo necesario y además tenemos que entender que esto es un instrumento para otra cosa. Es un instrumento para unificar las luchas sociales, porque si no, no hay manera de hacer ese proceso de acumulación necesaria y de empoderamiento del pueblo, que ya lo hace solo. Habéis visto, cómo las compañeras del Cerro del Moro son capaces de, por intuición de solidaridad y por propio crecimiento personal, son capaces de empezar un trabajo solidario que al final confluye con la gente más organizada y tal, ¿no? Reconocerse, ese proceso de reconocerse, de que los trabajadores de astilleros salen a la factoría para recibir a las marchas de educación, las marchas de educación, en fin, hay una correspondencia, los parados del metal se coordinan con los de los otros sectores de parados, estudiantes. Eso realmente es como el único camino para realmente empoderar y ir acumulando fuerzas, que de eso se trata.
hemos tenido, como normal, pues hemos tenido varios encontronazos, tanto con Guardia Civil como Policía Nacional, en el sentido de tomar documentación, de multas, de compañeros que han acabado en comisaría. La ley de seguridad ciudadana, que no tenemos que olvidar, que hay que leer los textos para comprenderlos en su totalidad y no quedarnos con los mensajes que determinados partidos políticos puedan estar lanzando. Hay un compañero que un ojo lo perdió, la tensión en el ojo la perdió, por un bolazo de un enfrentamiento que tuvimos. Lo que ha hecho ha sido despenalizar prácticamente, incluir la despenalización de algunas actividades que estaban en el Código Penal y que se han convertido en infracción administrativa y, sin embargo, de otra parte, ha venido a garantizar que la actual ley, que ahora entra en vigor, de seguridad ciudadana, se adapte a las circunstancias del momento. El tomar los datos constantemente, el llegar a casa con sanciones administrativas. Porque no tenemos que caer en el olvido con que esa ley de seguridad ciudadana ya existía, que fue la ley del señor Corcuera, ministro del Partido Socialista. Las movilizaciones, las grandes marchas de la dignidad a Madrid, ¿no? Tú lo vas viendo, ¿no? Desde todos los puntos de España se mandan columnas a Madrid como si llueve. Nos preocupamos de que alguien ha roto el cristal de un coche de la policía o de que un manifestante ha roto la... Pero en el fondo nadie responde a esa... No hay una respuesta de nadie, ¿no? Y yo quiero recordar lo que yo en su momento, cuando entró en vigor aquella ley de seguridad ciudadana, percibí, ¿no? Y es que como funcionario de policía a mí me facilitaba mucho las cosas. En aquel momento me facilitaba mucho las cosas para hacer entradas en viviendas, en domicilio, y de hecho le llamaban la ley de la patada Corcuera. Creo que esa ley ha salido precisamente para evitar todo este tipo de acciones de lucha obrera, de lucha sindical o de lucha social. La lucha obrera tiene dos facetas, ¿no? Una que es la legal por parte de las administraciones y otra que es la, digamos, ilegal, ¿no? La más directa y que la mayoría de las veces la que te lleva a sentarte a negociar, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros entendemos que no compartimos? Pues son los escraches. Yo he vivido también acciones directas, como tú dices,
sobre mi persona. Yo creo que no hay que olvidar dónde está la causa del problema. Y nosotros en ese sentido hemos tenido una experiencia que cuando más hemos fomentado la segunda parte, más estaban dispuestos a negociar con nosotros los políticos y hemos llegado a acuerdos. Son la presencia de personas persiguiéndolas por la calle. El problema no era el delegado de la Junta para resolver conflictos de Delphi. Y cuando simplemente nos hemos dedicado a la primera, nos han obviado completamente. Presencia en la vivienda de los responsables políticos, intentando que un responsable político pueda ejercer su ejercicio en una institución. Y el problema de boicotear un acto público de Izquierda Unida era la solución para buscar una salida. Hombre, algunos dicen que cuando los trabajadores cortan el puente o las carreteras se manifiestan, que es que molestan. Y yo pregunto, ¿qué hacen los trabajadores? ¿Le llevan pasteles al político de turno o lo invitan a desayunar? En eso no estamos radicalmente en contra, porque eso es un camino que no nos lleva a ningún sitio. Digo que todo eso se explica y se justifica dentro de la desesperación que nosotros no vamos a negar. Joder, yo entiendo que todas las protestas, gustarán o no gustarán, son protestas. No nos lleva a ningún sitio porque las posiciones se radicalizan por un lado y por otro y al final el diálogo se rompe y al final es imposible ser capaz de llegar a un acuerdo en esa circunstancia. Pero nos gusta más una movilización de 20.000 personas en defensa del empleo en la bahía, como las que se dieron al principio de Delphi. La lucha obrera poco a poco la hemos ido quemando, aquí no hay quien saque un megáfono, quien saque un pito, quien haga una fogata. Que un acto de 30 personas pidiendo una cuestión muy específica. Aquí todo el que se manifieste, pues desde los medios de comunicación, que no sé si están manipulados o no, estamos viendo que el trabajador encima tiene la culpa. Yo creo que ya es hora de que el pueblo se levante y diga ya está. El trabajador, de alguna forma, si nos vamos un poco a la hemeroteca, te metes en los vídeos, pones solamente lucha obrera de astilleros, verás la diferencia, ¿no? Porque el himno de Andalucía dice que te levantes y no que te acuestes. Con una tasa de paro de 5 millones de obreros, yo creo que alguien tendría que dar el careto y explicar algo, ¿no? Los comedores sociales están llenos. A ver si se levantan ya y se dan cuenta ya de que para levantarse hay que tener 2 cojones. Y decía hasta aquí llegó. Y que se le quite ya la cara de borrego a todo el mundo. Porque ya es que esto ya no sé dónde va a llegar. Como está la situación, no hay lucha. O sea, Cádiz ahora mismo, con el índice de paro que tiene, Cádiz debería estar votando. Esto debería estar votando. Y no sé cómo lo han hecho. Aunque vaya en contra de mi objetivo, pero es que yo muchas veces, hablando conmigo, digo, joder, es que esto es hasta inclusive para valorárselo de la forma que lo han hecho, porque lo único que nos queda es resistir. Esto ha pasado de la lucha obrera a la resistencia obrera, que es muy fuerte.
Acabamos de ver las consecuencias de una empresa que levanta el vuelo y cabe pensar qué alternativa puede evitar este tipo de decisiones que resquebrajan poblaciones completas y detienen en seco el progreso de una sociedad, convirtiendo un derecho, el trabajo, en un problema, en un producto de lujo inalcanzable. Sobre este tema y otros secretos de la Bahía en Pie hemos charlado con Mu Produccions, sus autores. Geni Rico, director. Buenas. Iago Prada, productor. ¿Qué tal? Muchísimas gracias por atendernos. Vamos a hablar sobre vuestro documental. Me comentabas, Geni, que descubriste este encierro por casualidad. Entonces, que la historia viene a ser, no sé si nos la prefieres contar tú. La historia fue un poco eso, de casualidad completamente. Pues lo descubrí pasando por allí directamente. Iba en el autobús y miré hacia una zona que es donde están los edificios de los sindicatos y allí lo tenían todo lleno de pancartas y tal, y le pregunté a mi novia que iba conmigo y me dijo, no, pues tienen aquí un encierro, unos trabajadores, tal, una fábrica que cerró y eso, ¿no? Y claro, a mí me llamó la atención que ahí tampoco sabía comentarme muy bien lo que era, ¿no? O sea, bueno, oía un poco campanas y no sabía dónde y nada, cogimos, me metí para allí, me planté allí y les pregunté directamente, oye, ¿esto qué hay aquí? ¿Esto por qué? ¿De dónde viene? Y ya me lo contaron todo, y ya fue cuando contacté con Iago por el WhatsApp tal, y nos pusimos a manos a la obra. A ti te llamó la atención porque pasabas por allí, pero entiendo que no sé hasta qué punto a la gente de Cádiz le sigue llamando la atención. ¿Pensáis que corren el riesgo o directamente ya ha pasado de integrarse en el paisaje, de ellos mismos acostumbrarse a esta situación y que la gente se acostumbra a verlos en esta situación? Yo creo que ya les ocurrió. Yo creo que ya les pasó. O sea, supongo que el documental y bueno, también más actos que hacen ellos les da un poco más de visibilidad de repente, pero yo creo que sí que están muy integrados en el paisaje. Jones, es el periodista que aparece en el documental, también lo comenta, que es una lucha que lleva mucho tiempo, ¿no? O sea, llevan 8 años, creo, 9 años, no me acuerdo. 9 años ya. Es una lucha que está muy desgastada, muy gastada ya. La gente está acostumbrada a verla. Es como cuando sale por la tele, pues salen las desgracias del mundo, ¿no? O una guerra en Kenia, es como la vemos y ya no nos afecta, ¿no? Entonces a ellos les pasó algo parecido. Como pero una reivindicación sostenible, digamos, que no es que sí. Una de las cosas que me llama la atención y me parece muy simbólico, y entiendo que es algo que no se os pasó por alto ni fue por casualidad, es el testimonio de Juan González que abre el documental. Una persona que cuenta que entró a estudiar, que luego hizo el servicio militar y en ese momento ya entró en Delphi. Ya se integra en Delphi hasta que se acaba Delphi, tiene un cambio de vida, de lo que era una vida lógica a una vida ya tremendamente complicada. ¿Cuál es la historia de esta narración inicial? ¿Qué buscabais incluyendo esta frase, este testimonio al abrir el documental? Pues que Juan González era quizá el ejemplo de lo que queríamos contar. Queríamos contar la historia de cómo unas personas normales y corrientes han pasado a tener un trabajo en un sitio, en una empresa, a de repente echar 2 años encerradas. Y nos parecía adecuado empezar con Juan, porque él llevaba allí toda la vida, llevaba trabajando toda la vida. Era un tipo normal, que había hecho su vida totalmente normal, que te encuentras con cualquier otra persona, te dice, yo empecé a trabajar en Telefónica pues poco después de acabar la mili. Bueno, no pasa nada. Y igual que ese, millones de personas. Y de repente te mete la hostia de que lleva 2 años encerrado. Porque al fin y al cabo es esta generación de tener el trabajo fijo, así como nuestra generación o las generaciones que vienen ahora, con 25 años has tenido 18 contratos. Sí, efectivamente, muchos de los que trabajaban en Delphi siempre habían trabajado allí. O sea, habían entrado cuando los habían contratado y llevaban, pues eso, había gente que llevaba 20 años o bueno, no sé cuánto tiempo llevaba Delphi, pero sí nos comentaban que incluso, y generaciones incluso, ¿cómo se llamaba? Montoro, efectivamente, Montoro, el de la UGT. Su padre trabajaba en Delphi. Su padre trabajaba en Delphi y a raíz de su padre consiguió él también entrar en Delphi. O sea, había relevos generacionales dentro del mismo... de la misma empresa.
Una cosa que supongo que a todos los espectadores les habrá llamado la atención es que a la finalización del documental habláis de que todos los que asistieron a los cursos obligatorios, como ya hemos visto, se les ha imputado, o lo que ahora sería investigado. Todos están imputados. Me habéis contado que esto está sobretitulado porque justo ya habíais sacado del documental cuando ocurrió, entonces si nos podéis explicar un poquito más. Pues estrenamos el documental en Cádiz el 18 de diciembre. 18 de diciembre. Lo estrenamos allí y, bueno, ese fragmento que comentas, ellos no lo vieron, porque justo al acabar a los 10 minutos de estrenar el documental y acabar una charla con lo que tuvimos con ellos y demás, ellos mismos nos vinieron y nos dijeron, pues no sabéis lo que nos pasó. Pero, pues, que contadnos. Pues que nos acaban de llegar a unos cuantos, nos están llegando cartas del juzgado que con la resolución de que todo el dinero que estuvieron cobrando durante los cursos de formación se considera que era, ¿cómo era lo que decían? Fraude. Cómplice de fraude. Era cómplice de fraude. Entonces todo el dinero que estuvieron ganando o sea, todas las prestaciones que les estaban pagando durante los cursos los tenían que devolver. Y había sumas, había gente que eran hasta 15.000 euros tenían que devolver. O sea, una gente que no tiene nada, de repente encima tiene que pagar lo que le dieron antes. Pero hay más, ¿eh? Hay más. Me llamó Cumplido esta semana. Cumplido era también da un testimonio en el documental. Me llamó para comentarme que este caso lo están llamando 3 juzgados de lo social, el 1, el 2 y el 3. Y el 1 y el 2 no le pusieron muchas pegas, pero el 3 les ha retirado la prestación, y les ha prohibido pedir cualquier otra prestación al SEPE hasta que salga el juicio, que será en enero de 2018. Entonces estamos hablando de personas que estaban sobreviviendo como podían con 426 euros y que les han dicho ahora que tienen que devolver hasta 15.000 en algunos casos y que además no pueden pedir ninguna ayuda ni cobrar ninguna ayuda hasta enero de 2018. Y además me habíais comentado también anteriormente que tenían un problema incluso con el abogado de oficio porque no había suficientes, ¿no? Sí. Claro, ellos tienen que ir a juicio ahora en enero de 2018, como te decía. Tienen que ir a juicio por este tema de los cursos fraudulentos. Entonces, claro, no pueden permitirse un abogado. Entonces han solicitado un abogado de oficio. ¿Y qué ocurre? Que como las causas las han hecho a título personal, estamos hablando de 400, casi 500 causas diferentes. 500 personas que están en este protocolo. No hay 500 abogados de oficio en Andalucía. No los hay. Entonces tienen que irse uno tiene que desplazarse a Chiclana, bueno, pues le queda cerca. Otro tiene que desplazarse a Sevilla y dice, hostia, y estamos hablando de eso, que es gente sin recursos, que no te puedes permitir viajar una vez cada 3 semanas a la otra punta de la comunidad. ¿Cómo es posible que ellos, porque lo comentan en el documental y es una de las cosas que más acaba llamando la atención, cómo es posible que se les tilde de privilegiados? Mira, me voy a mojar. Y yo creo que eso viene de... O sea, estoy totalmente... Jones lo comenta, yo pienso exactamente igual que él. O sea, yo creo que eso sale de la Junta de Andalucía. Obviamente. O sea, para mí, en mi opinión. ¿Qué es lo que quieres? ¿Cómo haces para menospreciar la lucha de un colectivo? Pues diciéndoles que tienen privilegios, que son... Es que, claro, no sé. Negando la mayor. Sí, directamente. O sea, claro, es que ¿qué jeta tienen los pilotos de, por ejemplo, los pilotos de Iberia, cuando se ponen en huelga? ¿Qué jeta tienen los pilotos de Iberia cobrando lo que cobran y se ponen en huelga? Dice, oye, son trabajadores y están en su derecho de hacer huelga, ¿no? Pues, no sé, juega con esa dicotomía, ¿no? De en plan de, bueno, pues que esta gente tiene esto y tiene lo otro, ¿no? Sería una forma de privarles del posible apoyo popular. Efectivamente, dividir en tras. Es un dividir en tras. Cuando hicimos la entrevista en Izquierda Unida nos lo comentaba la chica de prensa. Nos dijo, oye, ¿por qué no vais y entrevistáis a gente por la calle y le preguntáis qué opina de estos trabajadores del ICI? Ya veréis cómo no todos son críticas positivas, ni mucho menos. No lo hicimos, no nos pareció... No queríamos meter eso, no queríamos. En vuestra opinión, que conocéis más el tema, ¿cuál es la solución justa?
¿cuál sería la solución justa si es que existe? Y si no existe, ¿cuál se acercaría más a la justicia? La solución más justa yo creo que pasa porque la Junta cumpla con su parte del acuerdo. Los trabajadores cumplieron con la suya, con renunciar al tanto por ciento de la indemnización. Ya decía Kiko, 160.000 euros, él renunció a la mitad. Igual que él, otras casi 1.000 personas. Pero la Junta no cumplió con su parte, de poner en ley concursal los terrenos de Delphi. Consecuencia directa, que no pueden venir empresas a ocupar esos terrenos porque no permite que otras empresas los alquilen o los compren. Entonces, una nave así, que puede generar X puestos de trabajo, no lo está generando. Ellos tienen firmado un protocolo en el que se le garantizan una serie de cosas que todavía no se le han dado y además han recibido muchas promesas. ¿Cuál creéis que es la que más le duele? Todas. Es que no creo que haya una, porque les estaban prometiendo, empleo y empleo para ellos y para la Bahía de Cádiz. Entonces, esa era la promesa del protocolo, el trato del protocolo. Pero no se cumplió. Pues no sé, yo creo que no sé, es que tampoco miraría como muchas promesas. Yo creo que esa es la promesa principal, la pactada. Muchos decían que, Kiko también creo, decía, bueno, si con esto que me vas a despedir, que me vas a quitar la mitad de lo que me corresponde legalmente, vas a solucionar mi problema de trabajo, porque mi empresa se va, solucionar mi problema y además vas a solucionar el problema de la bahía, para adelante. Pero no lo has hecho, y es que no solamente me has fastidiado a mí, es que has fastidiado a todos aquellos a los que estás diciendo no ayudar. Eso lo tienen todos muy claro, todos los días. Nosotros firmamos trabajo para nosotros y para nuestros hijos. O sea, para que se trajese empleo a la bahía. No es que ellos firmasen para sí. Ellos iban a tener después prioridad a la hora, por tener el protocolo, iban a tener prioridad a la hora de hacer la reubicación. Pero es que se supone que se iban a generar 4.000 puestos de trabajo. Entonces, ¿cómo sobrevive una población que tiene, es uno de los datos más llamativos del documental, una tasa de paro superior a la de la Franja de Gaza, a zonas bélicas, y que tiene, pues como era el caso de Barbate, o incluso un 40% también, como la propia Bahía? Pues no lo tengo muy claro. No sé cómo... O sea, a mí me llama mucho la atención cómo una familia puede vivir con 426 euros. No lo sé. Pues buscándose las anchuelas. Partimos de la base de que con esa cantidad de dinero no se puede vivir. Efectivamente no se puede vivir, pero hay gente que vive, con lo cual de alguna forma algún tipo de magia tienen que hacer. No sé qué magia hacen, no sé qué magia hacen. Me gustaría mucho conocerla porque me parece increíble y muy honorable por su parte, pero siguen tirando para adelante. Y no solo eso, sino que cuando comenta el grupo de prejubilados como a principios de mes hace un llamamiento para todas las familias de la zona para que a ningún niño le falte que comer, ni material para ir al cole, ni cosas así, como todos aportan un poquito más de lo poco que tienen, como además dan a los que tienen todavía menos. Se volvía con solidaridad. Uno de ellos nos comentaba que, así a título jocoso, decía, es que donde está el PSOE le llaman la casa del pueblo. Y decía, no, ellos no son la casa del pueblo, la casa del pueblo somos nosotros. Y fuera, justo en la entrada del salón de actos donde están encerrados, tiene un cartelito precioso, pintado a mano, que pone efectivamente Casa del Pueblo, entre paréntesis pequeño, expropiada. Comentaban también, a raíz de esto que comentas tú, que nos lo dijeron al día del estreno, ¿no? A mí me hace mucha ilusión, porque me gusta que hagan esas cosas, dijeron... Y yo, en el caso de que esto se solucione, nosotros vamos a seguir manteniendo el encierro aquí. Vamos a seguir ocupando esto para aquel que lo necesite. Pero, joder, pues... Efectivamente, nos comentaban que en vistas de que a lo mejor se podía solucionar, en el caso de que se le pudiese solucionar toda la situación esta que se plantea en el docu, ellos decían que después de lo que habían vivido, lo que habían luchado y el tiempo que llevaban allí metidos, que llevan 2 años allí metidos y tal, ellos decían, tío, o sea, esto a nosotros nos pueden dar aquí, o sea, nos puede llover del cielo de una vez el protocolo y solucionarlo y todo, que esto se va a quedar aquí abierto para todo el mundo que lo necesite, para todo el mundo que quiera venir aquí,
lo necesite para cualquier cosa, necesite ayuda o lo que sea. O sea que eso, por lo que se ve, ellos pretenden seguir ocupándolo el tiempo que haga falta. Que al final fue un poco lo que quería contar el docu, la historia del señor que te contaba antes, que era un trabajador normal y corriente, y como de repente se ha transformado, se han transformado todos a nivel individual y colectivo en algo con mucha más conciencia. En personas muy concienciadas, en personas muy solidarias, en personas que han sabido luchar y han sabido ayudar y han sabido apoyarse y han llegado ahí. Y luego llegamos a la parte más absurda, que es que gente que se queda en paro tiene que renunciar a su paro y a la vez renunciar a su tiempo. A mí me llamaron la atención dos detalles. Uno es uno de los testimonios que cuenta que él sale a las 7 de la mañana de casa y vuelve a las 11 de la noche, a pesar de estar en paro, con lo cual tiene una jornada mucho más larga que cualquier trabajador normal. Y otro fue en el momento en el que cuentan la inutilidad de estos cursos, ya no solo la no homologación, sino cuando le llevan de visita al zoo. O sea, esto sería casi de berlanga, pero cuando hablan de que cada 2-3 horas le vuelven a pasar firmas, es como que esto está hecho para que desistas, para que te rindas, para que no vengas y poder quitarte de lo del protocolo, ya la culpa sería tuya. Entonces supongo que esto es lo que ellos peor llevan. Claro, no sé, a ver, yo tampoco eso no lo voy a valorar, ¿no? Porque a lo mejor vamos a creer en las buenas intenciones de la gente de los cursos, etcétera, etcétera, y de la gente que tiene el protocolo. Yo no me creo las buenas intenciones de unos cursos que fueron declarados violentos. Bueno, pues, no sé, vamos a dejarle con la presunción de inocencia y todas estas cosas. Pero no me acuerdo dónde quería. Nos comentaban, sí que hubo cursos, sí que hubo un curso que sí que les valió, sí que les fue gente preparada, o sea, profesores universitarios, etcétera, 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 pero bueno, no sé, porque cuando se acabó uno de los cursos sí, no sé, ya harían un trámite entre dos, ¿no? Que sí que cogieron gente de la Universidad de Cádiz y tal, pero el resto de los cursos efectivamente, o sea, a mí me parecían totalmente irrisorios, ¿no? Que contaba, pues eso, el visitar el zoo o ver películas. Yo no creo que lo hiciesen para que la gente se echase atrás o tal, sino porque allí lo que estás haciendo es enchufar a gente que no está para nada preparada. Entonces, si yo tengo que ir a dar una clase de historia del arte, por ejemplo, cuando yo estudié guión, yo puedo llegar allí, sentarme y, pues no sé, ponerme a mirar el ordenador en Wikipedia y explicarle 4 chorradas de historia del arte. O les puedo coger y les puedo decir, venga, pues mira, hoy nos vamos del museo y nos vamos al museo. ¿Sabes? No les voy a dar un curso que les valga la pena, y más con los cursos que llevan ellos, porque por ejemplo Juan José Cumplido nos comentaba, que el tío tenía 6.000 horas de cursos, de formación. O sea, ¿qué cursos le vas a dar a esa persona, no? Que el curso FP son muchas menos. Yo no sé si lo tenían, si la intención era esta de hacer que desistieran o no, pero sí que bueno, yo lo he pensado y al final me quedaba con la mosca detrás de la oreja diciendo, joder, que si están fuera de casa más de 12, 14 horas al día, si están obligados a estar allí en un curso firmando cada 2 horas, están un poco perdiendo su derecho a huelga. No pueden protestar. Un tipo que está en un aula recibiendo una formación no está en la calle montándote un ciposte enfrente de la sede de tu partido. Y mientras tanto tú tienes tiempo para pensar qué decirle a la prensa de que son unos privilegiados. Efectivamente, yo lo veo más enfocado a como dice él, que no no, es que esto seguro que hicieron para que se vuelvan más, en plan, bueno, aquí los tenemos en el redil y calladitos, sin decir nada, y además le podemos decir, bueno, es que esta gente, estos cursos están costando un pastón y además están cobrando su subvención de desempleo. O sea, a lo loco. Le estás dando la vuelta completamente a la tortilla. ¿Cuál es la responsabilidad de los sindicatos en todo esto? ¿De todos o de los mayoritarios? Porque veo que ellos siempre hacen la diferenciación. Diferencian entre UGT y comisiones obreras porque se supone que son los que más capacidad de movilización tienen, etcétera, etcétera, y los que más apoltronados creen que están en ese... La responsabilidad yo la veo totalmente directa. Yo creo que un sindicato no puede basarse en el delegacionismo. De tu trabajador ven a mí y yo te soluciono los problemas. Para eso ya está el Parlamento.
vótame a mí y yo te soluciono los problemas. Yo creo que un sindicato tiene que ser algo mucho más directo y que sea el trabajador el que se implique. No puede ser que 4 personas de comisiones, 4 de UGT, 2 de uso y 2 de CGT, que fueron las que fueron a las reuniones con el comité de empresa, esas en total 8, 10, 12 personas decidan por un colectivo de 1900. Entonces, la responsabilidad es de tanto del sindicato, perdón, como de esas 12 personas, total. O sea, fueron ellos quienes tomaron esa decisión. Nadie fue a trabajador uno por uno a preguntarle, ¿y tú quieres esto? Esas 12 personas decidieron por todas. Consecuencia directa, responsabilidad cae sobre esos señores. Es un protocolo que está firmado a 3 bandas, en las que una está cumpliendo, porque se está dando están dejando la mitad de su indemnización, están yendo a los cursos, etcétera, etcétera, pero la Junta no está cumpliendo porque no está trayendo los terrenos, no está fomentando el empleo en la bahía, y los sindicatos no están cumpliendo porque no están haciendo nada con la Junta, ¿no? Se supone que un sindicato se crea para darle caña a quien le tenga que dar caña, al que esté puteando al obrero, ¿no? Y en este caso, si la Junta no está cumpliendo, el sindicato sería como una especie de yo lo veo como intermediario en ese pacto. Sí. Entonces, los sindicatos lo que están haciendo es haciéndose así a la Junta y haciéndose así a los trabajadores, en plan de, venga chavales, que ya lo regalaremos, y la Junta es en plan de, venga, a ver si lo arregla. Partiendo de la base de que el sindicato te dice, queridos trabajadores, tengo buenas noticias. De los 160.000 euros que corresponden, os van a dar la mitad. ¿Eh? Sí, la primera os dan la mitad. ¿Contra qué tipo de negociaciones estás manteniendo favorable a los trabajadores? O sea, cuando te apuntas como una victoria de que es que hay 400 empleados de Delphi que sí que están rubricados ya. Pero es que los 1.200 que quedan, tío, están ahí. Y de esos 1.200 es que hay como eso, 400 y 500 que mira la situación en la que se están quedando. Entonces, una victoria. ¿Cuál es la rutina del encierro? ¿Ellos de qué siguen hablando tanto tiempo después? ¿Siguen con el tema de Delphi? ¿Están más basados en la labor social que están llevando a cabo? Ellos se organizan por turnos. Es decir, una persona no está todos los días de la semana. Va, a lo mejor un grupo de 5 van un miércoles, otro grupo de 15 van un viernes, etcétera, etcétera, etcétera. Allí intentan hacer vida cotidiana para mantener aquello ocupado literalmente. Y digno, exactamente. Pues yo qué sé, yo los he visto jugando a las cartas, yo los he visto viendo la tele, los he visto haciendo calceta, los he visto haciendo pues lo que harías tú un día que te quedas en casa. Y en las asambleas que ellos tienen, tantos años después, semana tras semana, porque una de las cosas difíciles es, claro, mantenerse en alto, mantenerlo fresco. ¿De qué siguen hablando? Porque ahora, por ejemplo, tienen la novedad de la imputación, pero un mes antes, ¿cuál era el tema? Siguen hablando de lo mismo. Hablaban de lo mismo, de Delphi, una y otra vez, o sea, de vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, o sea, de los pasitos que van dando poco a poco, unos hacia adelante y otros hacia atrás, con la pelea que tienen con la Junta y con los jueces. Toda esta situación, ¿a quién le beneficia? ¿Por qué se sostiene? Pues ya lo comentábamos antes, a ningún gobierno le interesa tener esta tasa de paro, pero si tienes un nivel de corrupción tan alto como el del gobierno de España, si tienes un nivel de corrupción tan alto como el de la Junta de Andalucía, a lo mejor a mí me interesa tener un 40 y pico % de paro. Si yo tengo a esos parados formándose en empresas que hinchan los costos de tal. Entonces, hay un Ángel Ojeda, que era el que organizaba los cursos de formación, a él le beneficiaba la hostia que esta situación, vaya, que hubiera 1000 y pico trabajadores despedidos que tuvieran que pasar por sus cursos, porque la Junta sí lo dictaminaba en un protocolo con los sindicatos. Como antes comentabais, vosotros estrenasteis el documental el 18 de diciembre de 2015 en el local en el que ellos están encerrados. ¿Qué sensaciones os llevasteis? ¿Qué fue lo que más les llamó la atención? ¿Qué fue lo que más os llamó la atención a vosotros? Hubo momentos muy clave que creo que Jenny y yo coincidimos en ello, que nos gustaron mucho. Nos gustaron
quizá por lo simbólico, ¿no? Pero, por ejemplo, el momento en el que apareció el primer político, que si no me equivoco fue Luis Pizarro, no se le escuchaba lo que decía. No se le escuchaba, a gritos de insultos, pitidos, tal, abucheos, no se escuchaba lo que decía esa persona en el documental. Y pasó con Luis Pizarro, y pasó con Rafael del PP, y pasó con el que se llama Cárdenas, pasó con todos. Pero es que luego además hubo otro momento muy especial, que fue cuando salió Zapatero. La frase del mitin de Zapatero la corearon, todo el mundo la coreaba, todo el mundo se la sabía de memoria. No voy a fallar a los trabajadores de Delphi ni a la Bahía de Cádiz, que tienen el derecho al empleo, y todos la coreaban de principio a fin. Y nos quedamos, a mí se me pusieron los pelos de punta. Yo me acuerdo de ese momento y yo también me pongo un poco repelonado todavía. Conviene recordar y que todos los espectadores sepan que esto es un documental autoproducido con todos vuestros medios y corriendo a vosotros con todos los gastos, que además distribuís con Creative Commons de manera que cualquiera lo pueda utilizar. ¿Cuál fue la mayor dificultad que os encontrasteis en este rodaje? La primera hacer un documental con los medios así súper escuetos que teníamos, hacer un documental de 75 minutos. Sí, el principal problema fue que yo llevaba año y pico viviendo en Australia, llegué, hicimos el documental a la semana siguiente y había que producirlo, y teníamos los medios que teníamos y las fuerzas que teníamos y el dinero que teníamos, que era nada. El docu tiene la licencia Creative Commons para que todo el mundo lo pueda ver, todo el mundo se lo pueda descargar y todo el mundo lo pueda reproducir, siempre y cuando sea la obra íntegra o no sacada de contexto y demás. Esto es para evitar manipulaciones, básicamente. Y después, hace poco, bueno, cuando salió lo que comentábamos antes del juzgado número 3 y tal, ¿no? De que les iban a quitar las prestaciones y demás, decidimos que bueno, ya que tenemos el documental, empezar a presentarlo a festivales y presentarlo a todos los festivales nacionales e internacionales que podamos, y que todo el dinero que se recaude de los premios que pueda ganar el documental, muy optimista, por eso, que pueda ganar el documental, se ingresen directamente en su caja de resistencia. Con todo, sigue siendo un colectivo muy pequeñito. Con todos los colectivos que son capaces de mover, sigue siendo muy poquita gente y siguen teniendo muy poquita fuerza. Pero ahí están, llevan resistiendo 9 años y 2 encerrados. Pero ellos saben que tienen razón. Y cuando tienes razón, ¿por qué vas a dejar de luchar por lo que te mereces, vaya? Con esta entrevista nos despedimos esta semana. Esperamos haber abierto un espacio para la reflexión en sus documentos. En nuestro próximo programa veremos el documental con el lírico título Cuando las gotas se hacen lluvia. Una imagen de satélite sobre diversos movimientos asociativos en España que ampliaremos con un zoom hasta conocer de cerca las motivaciones de esas gotas que no se dejan secar por las dificultades. Esperamos contar con ustedes. Mientras tanto, recuerden, mantengan la documente abierta.